Bien, buenos días, por fin llegó el día. Ayer empezamos nuestra Semana de la Memoria Democrática, a pesar de todo. Raquel hizo una magnífica lectura del bando del final de la guerra. Ya enseñaré el vídeo, queda muy chulo. ¿O no? Y hoy pues damos comienzo a la primera de las conferencias que hemos organizado en el IES Herrera sobre este tema. Y bueno, pues antes de empezar, pues quería decir un pequeño discurso, sin restar protagonismo, por supuesto, a los protagonistas que sois vosotros, ¿no? Con la intervención de Juan Jesús Álvarez inauguramos el ciclo de conferencias que se van a producir en el contexto de esta Semana de la Memoria Democrática. Creo que dadas las circunstancias no está de más recordar varios puntos sobre esta y las demás actividades que nuestro claustro del IES Herrera ha organizado con tanto empeño e ilusión. Lo primero es que todas y cada una de las actividades están incluidas dentro de la programación y plenamente amparadas por la normativa vigente. Lo segundo, que se trata de actividades educativas y que no pretenden tener un tinte explícitamente político. Y por último, que tenemos claro los que hemos participado en la elaboración y coordinación de esta semana, que los únicos y verdaderos protagonistas de la Semana de la Memoria Democrática son nuestros alumnos y alumnas, ¿vale? Esperemos transmitir con esta actividad y todas las demás que están programadas un mensaje de concordia, tolerancia, democracia, respeto y respeto por la libertad de expresión. Bueno, ya no me enrollo más, que ya sabéis que hablo demasiado. Bueno, voy a dar paso a nuestro ponente, Juan Jesús Álvarez. Tiene un extenso currículum, es historiador, es arqueólogo, es conocido del pueblo y que esperemos que disfrutemos de una charla por lo menos interesante y amena y aprendamos mucho de un periodo de la historia herrera que pues parece ser que es bastante desconocido. Y bueno, ya os dejo con él. Muchas gracias y espero que os guste. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Yo pretendo que esta conferencia sea muy dinámica y que esté interviniendo todo el rato. Antes de nada, agradecer a la dirección del instituto por poder darme la oportunidad de participar, que como, bueno, tan extenso currículum no tengo. Soy muy joven todavía, que tengo 30 años, pero espero tenerlo más extenso de aquí a unos 20-30 años. Y dar las gracias, sobre todo también a Francisco Bermejo, que ha hecho todo lo posible para que se imparta con normalidad, como debe de ser este tipo de charlas. Siempre hay que tratarlas de normalidad porque hay que tener en cuenta que es historia. Y nada, yo fui hace unos, creo que fue 8 o 9 años, alumno también del IES de Herrera, y me complace ver los asientos llenos de este Palacio de la Música y también ver a antiguos profesores, que de aquí les mando un saludo, como Adela y a Didier, que cuando yo estaba fueron buenos profesores míos, me enseñaron cómo cómo haber sido buen estudiante y buena persona sobre todo, que es lo más importante. Antes de nada, yo sé que ha generado polémica esta conferencia, porque no estamos acostumbrados a tratar el tema de la memoria histórica. Hay que decir que la memoria histórica, antes de que tenga connotaciones políticas, es historia. No hay que olvidarlo. Nunca hay que olvidar eso. Es historia. Y como historiador que soy, voy a hacer uso de la ley para hablar de temas que hasta el momento no se han tratado con normalidad en muchos pueblos y sobre todo en este. Yo lo que quiero es que tengáis la ideología que tengáis, que lo miréis como historia, siempre. Y aprendáis que es una parte del pueblo que quizás no conozcáis. Y entonces, como es una parte que llevo... Ahora me va a dar problemas esta última, vale. A última hora. Ya, vale. Entonces lo que quiero, que toda duda que tengáis, que me cortáis sin problema y yo os la respondo. Ya que muchos de los términos que aquí aparecen, a lo mejor no estáis acostumbrados a usarlo en el temario académico que tengáis. Ha generado sobre todo también un poco de discusión el título. Yo lo he denominado la Herrera que no te contaron. ¿Por qué? ¿Por qué lo denomino así? Pues muy fácil.
tengo previsto sacar un libro con todas mis investigaciones que van desde la primera República Española en Herrera hasta el final de la Guerra Civil y la posterior represión. Hoy solamente nos vamos a quedar hasta cuando acaba la Segunda República. Y la denomino la Herrera que no te contaron porque, por poner un ejemplo, no sé si conocéis este libro. ¿Lo conocéis? Pues deberíais conocerlo, porque es un libro que salió en 1994 y lo sacó un cronista de aquí del pueblo, Francisco Jurado Muñoz. Lo conoceréis como el Pillino, el director del museo municipal, ¿vale? Pues este libro está muy bien. Yo la verdad que lo recomiendo la lectura de este libro. Para conocer la historia del pueblo está muy bien, pero no profundiza en un tema que yo voy a profundizar hoy, que es la parte de los movimientos sociales del pueblo. Mirad, quiero ponerlo un periódico de corte conservador, como el ABC, que el 3 de agosto de 1936 habla de cómo llegan las tropas franquistas a Herrera y se hacen dueños del pueblo y ya se tiraron 40 años de dictadura. Entonces, quiero traer a colación este periódico conservador para que veáis cómo denomina a Herrera, para que veáis que no me estoy inventando nada. Siento por lo de atrás porque no podáis ver bien, pero yo lo voy a parafrasear, ¿vale? Concretamente, a mitad de párrafo, nos aproximamos a Herrera, de antigua significación revolucionaria. Lo dice el ABC, no lo digo yo. ¿Vale? Lo demás ya no lo voy a explicar porque no tiene importancia. He dicho que no voy a explicar los fusilamientos, así que no voy a entrar en detalle. Entonces, que el ABC diga que tiene antigua significación revolucionaria, ¿por qué es? Porque hay un germen social bastante grande. Y entonces, como hay libros como este de Apuntes Históricos de la Villa Herrera que no tratan ese tema, yo voy a tratarlo. Por eso le llamo la Herrera que no te contaron. Yo creo que está claro, ¿no? Ha quedado claro por qué lo denomino así. Aquí digo que hay partes de la historia local que no son contadas. Tenemos una fuerte masonería, un fuerte anarquismo, que generan en revueltas sociales y unas intelectuales muy fuertes en el pueblo, que tienen mucha difusión nacional. ¿Alguien sabe lo que es la masonería? ¿Sí? Un grupo de científicos que se tenían que esconder porque los perseguían, ¿no? Muchas gracias por intervenir. Yo quiero que a lo largo de esta charla voy a hacerlo lo menos posible para que vaya interviniendo. Como ha dicho ella, es un grupo de científicos o de personas de condición libre que se reúnen de manera secreta, pero no es una organización que sea ilegal. A día de hoy no. Lo que pasa es que con el franquismo se declaró ilegal. Los masones, sobre todo, son personas libres que quieren que el mundo tenga un progreso. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX no todos los niños tenían la suerte que tenéis hoy vosotros, que tenían educación libre y gratuita. Mucha gente, la mayor parte de la población, no tenía recursos económicos para costearse una educación. Entonces los masones, entre otras cosas, en el pueblo de Herrera, intentan crear educación libre. Llegan a crear una escuela laica, ¿vale? Entonces, voy a dar la denominación de la RAE de la masonería: Asociación Universalmente Extendida, originariamente secreta, porque era ilegal, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias, de ideología racionalista, científica y de carácter filantrópico. Carácter filantrópico quiere decir de amor al ser humano, que el ser humano progrese por encima de todas las cosas, ¿vale? Traigo a colación a la masonería porque nuestro pueblo fue del este de la provincia de Sevilla el núcleo más importante de masonería. Hubo hasta 2 logias.
una de ellas compuesta exclusivamente por mujeres. Y fue a finales del siglo XIX. Hay que decir que la masonería, masones en Herrera vio siempre, lo hay actualmente, los hubo de un principio, pero logias oficiales hubo dos logias, ¿vale? Voy a pasar a explicar la masonería herrereña. Tengo que decir que la masonería, como es secreta, antiguamente se comunicaba a la gente que no era masón a través, o con los mismos masones, con símbolos. Y hoy en Herrera nos han quedado símbolos de masones. Seguramente habéis pasado por esos sitios y no lo habréis visto. Entonces os voy a enseñar unos cuantos de símbolos para ver cómo ellos se relacionan con el resto de mortales, por así decirlo. ¿Qué es eso? La puerta del cementerio. Sí, un poco fúnebre, pero esa puerta fue hecha por un masón. El maestro albañil de aquella época era masón. Los masones tienen símbolos, y entre esos símbolos destacan los símbolos piramidales. ¿Veis las 3 pirámides que hay arriba? Ahí tenéis un claro ejemplo de la influencia de la masonería. Creo que tengo más fotos por aquí de cómo hay símbolos que demuestran la creencia de la logia. Ese lazo floreado también es un símbolo masón. Y dentro del cementerio hay tumbas de las que no voy a sacar su nombre, por si hay algún... Seguramente aquí he visto que algunos son familiares. Y no quiero... Mirad, esa es la tumba más antigua del cementerio de Herrera. Tiene un símbolo que es un reloj de arena alado. Para los masones, los masones cuando se entierran, cuando llegue, pase mucho tiempo y lamentablemente tengáis que morir como moráis, os querréis enterrar con algún símbolo. Pues los masones se entierran con los símbolos que ellos han tenido en vida. Y el paso del tiempo para los masones es esencial. Eso quiere decir que para un masón he usado hasta 6 o 7 símbolos. De hecho, voy a sacar solamente 2. Este es otro. Este es uno de los mausoleos más importantes del cementerio de Herrera, además de una familia pudiente. Porque hay que decir que entre los masones había mucha gente pudiente, porque tenían que aportar también dinero para dar actos de beneficencia, o sea, de ser solidarios con el pueblo, y tener influencia en la vida política del pueblo. Ahí veis unas antorchas hacia abajo, también son claros símbolos masónicos, y el mismo reloj lo veis ahí arriba, ¿no? Bueno, los de atrás no... De todas maneras, yo le pasaré la presentación a Francisco, y sin ningún problema pues ya lo podéis ojear. Como he dicho, los masones a través de símbolos se comunican con el pueblo. Entonces, hoy en día, a través de esos símbolos podemos ver la permanencia de la masonería. Hubo 2 logias en Herrera. Una compuesta exclusivamente por hombres, llamada la Logia Minerva. Era un taller secreto que estaba dentro de lo que actualmente hoy es la calle Cuartel, en el Barrio Alto. Y otra compuesta exclusivamente por mujeres, que eran hermanas, mujeres e hijas de los masones de la logia masculina. Se llamaba Audacia. La primera tiene una cronología de entre 1891 y 1898. Y la segunda tiene más corta actividad. Hay que decir, voy a poner por aquí esto, Minerva y Audacia, que aunque las logias tienen una actividad íntima, la logia Minerva y Audacia pretenden alcanzar una reforma que se vean en el pueblo. O sea, los masones son masones en la intimidad, pero en el pueblo participan en política. Y aquí es donde voy del fuerte carácter revolucionario del pueblo, porque participan en partidos de corte republicana. No sé si conocéis el sexenio revolucionario. Los de segundo, creo que sí. Pues en Herrera tuvimos partidos republicanos cuando en el resto de pueblos de Sevilla no había, y aquí había. Había porque, en parte, por la existencia de logias que participaban en política. Perdón, que se me ha ido esto. Mira,
Os leo rápidamente cuáles eran los principios de los masones para participar en política: garantizar los derechos naturales de todos los hombres, voluntad libre y soberana de los pueblos, por lo tanto, democracia. Hay que dar cuenta que en el siglo XIX la democracia no existía, no tenemos la democracia que hoy tenemos, entonces la masonería tenía que llevar la democracia al pueblo. Una cosa muy importante es secularización de la beneficencia y de la enseñanza, o sea, que la Iglesia no estuviera presente en las cuestiones de la caridad y de la enseñanza. Ser masón no significa que seas ateo, puede ser ateo o puede ser religioso, pero ser masón significa que si estás en política, la Iglesia tiene que estar al margen del Estado. Por eso los partidos republicanos se caracterizan por ser claramente anticlericales, por dejar a la Iglesia fuera y no significa suprimir la Iglesia, sino darle subvención. Bien, y hay una cosa muy importante que dice la masonería, que es defender los derechos del obrero y elevar la condición del obrero jornalero a propietario. O sea, que pase de ser un mero trabajador a que tenga una pequeña propiedad. Esos son los objetivos de los masones en Herrera. ¿Vale? Como he dicho, estos son los reflejos de la existencia de los masones a través de la cultura material, que lo tenemos concentrado casi todo en el cementerio municipal. Si os aburro mucho me lo decís, ¿eh? Yo quiero esa dinámica. Como he dicho, la masonería siempre estuvo detrás de los partidos republicanos en el pueblo. Dentro de la logia hay continuas muestras de apoyo hacia los partidos republicanos de Herrera, sobre todo los de carácter federalista. No sé si eso ya lo habéis dado, los partidos federalistas republicanos, de Pi Margall, Zorrilla, quizás es mucho pedir, ¿no? ¿O sí? ¿También? Pues en Herrera teníamos Partido Republicano Federalista. Concretamente, las logias le dedican una carta, entre varias de la correspondencia que he podido localizar, al Círculo de Unión Republicana de Herrera. Estamos hablando del siglo XIX, finales. Y la gran impronta de masones detrás de los partidos republicanos está en el hecho de que en Herrera se llega a contabilizar hasta una decena de partidos republicanos, algunos de derecha también. Sabéis que en los partidos republicanos también los hay de derecha. De hecho, 2 años estuvieron como alcalde del pueblo un alcalde republicano de derecha, del 34 al 36. Yo he contabilizado casi hasta 9 partidos: Izquierda Republicana, Partido Republicano Federal de Pi Margall, si no recuerdo mal, son muchos nombres. El de Izquierda Republicana, mucho de Diego Martínez Barrio, la derecha republicana de Niceto Alcalá Zamora. Todos ellos están presentes en Herrera porque tiene un fuerte carácter republicano. Os he traído a colación, ¿ves? Esto no es completamente de Herrera, pero para que veáis que hay candidaturas de derecha liberal republicana anunciadas, ¿vale? Para que no digan después que la república es algo exclusivamente de la izquierda, para nada. De hecho, un masón no tiene por qué ser de izquierda, puede ser también de ideología de derecha. Este carácter, perdón, a ver. Bueno, intento ahora. Este carácter tan fuerte republicano del pueblo se ve en el hecho de que 11 de los 15 concejales de las elecciones de abril, del 12 de abril de 1931, son republicanos socialistas, ¿verdad? Bueno, da igual, no tengo tiempo para... Ahora. Sabía yo que me iba a dar problema esto. Vale. Republicano socialista. Los que habéis dado la Segunda República, sabéis cómo llega la Segunda República a formarse, ¿no? A través de que unas elecciones, ¿cómo? ¿De qué tipo? Municipales. Nos dice que los partidos republicanos triunfaron en la ciudad y los partidos de derecha en el campo. En Herrera no. Herrera es un pueblo de campo y triunfó los partidos de corte republicano socialista. De hecho, 11 de los 15
eran republicanos socialistas. Era el pueblo de la comarca, detrás de Marinaleda, con más votantes de los partidos republicanos. Marinaleda históricamente no ha cambiado. Como veis, aquí tengo, este concretamente es un Quijote, una edición del Quijote de 1903 que está sellado por el Círculo del Partido Republicano Progresista. Uno de los varios partidos que hubo de republicanos en el pueblo. Para que veáis, os traigo documentos para que probéis la existencia de estos partidos republicanos. Mirad si tenía importancia Herrera con respecto a partidos republicanos, que viene a dar un meeting de corte republicano para las elecciones generales del 31. Sabéis que primero estaban las municipales, se forma un gobierno provisional de la República, tiene que haber una general para formar gobierno. Pues viene el ministro de Gobernación, Diego Martínez Barrio, a dar un meeting a Herrera. O sea, el ministro de Gobernación viene a dar un meeting al pueblo de Herrera, que hoy en día es un pueblo pequeñito. Mira, Martínez Barrio hablará mañana en Sevilla. El ministro de Comunicaciones marchó esta mañana al pueblo de Herrera para tomar parte en un meeting de propaganda electoral. Mañana dará otro meeting en el Teatro del Duque de esta capital, de Sevilla. Este es un periódico de corte nacional. Concretamente es el Diario del Sol, como hoy en día puede ser El País, El Mundo, de tirada nacional. Entonces, hasta el momento estáis viendo que ese carácter revolucionario viene dado en parte por la masonería se apoya en el republicanismo, y nos hemos dejado una parte muy importante, que es el anarquismo. ¿Alguien sabe qué es el anarquismo? Venga, algún valiente o una valiente. Es un movimiento. Es un movimiento que lo que persigue es que la sociedad se divida en pequeñas clases en las que no exista propiedad privada y que todos compartan sus cosas. Una especie de comunismo, pero no al estilo nacional, simplemente un colectivo. La definición ha sido casi perfecta, ha estado muy bien, pero le faltaría una cosa, lo de las clases. El anarquismo quiere romper con todas las clases sociales. El anarquismo persigue una utopía muy difícil de conseguir, que es la sociedad sin clases, que no hay diferencias sociales, y lo que tú has dicho muy bien, es un comunismo, pero el comunismo como tal se apoya en el Estado para tener ese comunismo. No, el anarquista no cree en la democracia como tal, no cree en las elecciones, no cree en el Estado, piensa que el Estado es como una interrupción de cara al avance social, y entonces el Estado siempre va a ser como una policía interna que no te va a dejar avanzar. Pues bien, os he dicho que los masones crearon una escuela laica que llegó a tener 100 alumnos entre 1893 y 1898. Esa escuela laica tuvo hasta unos 100 alumnos y tuvo mucha implantación en el pueblo. De hecho, el primer anarquista del pueblo se llamaba Francisco Cabello Jurado. Vivía justo enfrente de la logia masónica, en la calle Cuartel, y por los años que nació, aquí lo pongo, si bicheáis en internet encontraréis biografías de un herrereño, como él. Mira, el año, sé que no se ve, pero lo voy a decir, 1895-1937. Francisco Cabello Jurado pudo ser, por estar enfrente de la escuela laica, y por los años, creo, y es una ponderación que yo hago, alumnos de esta escuela laica, de la logia. Como la masonería propugnaba la enseñanza aparte de la iglesia y tenía cosas que ver con el anarquismo, la masonería y el anarquismo están relacionados en el sentido de que son anticlericales. Piensan que toda enseñanza, toda doctrina tiene que estar fuera de la iglesia. Pues Francisco Cabello Jurado pudo ser, no está atestiguado, uno de los 100 alumnos de esta logia, de esta escuela laica.
Esto lo he comentado, la creación de una escuela laica en el taller de la logia puede influir en la formación intelectual de sus alumnos para orientarse a ideas ácratas. Ideas ácratas son las ideas de corte anarquista. Bien. Es muy importante porque tuvo que irse exiliado en la dictadura de Primo de Rivera. ¿Conocéis la dictadura de Primo de Rivera, no? Vale. Pues la dictadura de Primo de Rivera censura solamente a la CNT. ¿Qué es la CNT? ¿Alguien lo sabe? ¿Habéis dado? ¿Alguien quiere hablar? Durante la Segunda República es la organización política sindical más mayoritaria que hay en España. Llega a haber hasta 1,5 millones de afiliados. Pues la CNT comienza en Herrera con esta figura, con Francisco Cabello Jurado. Empieza a crear grupos libertarios, grupos de ideas anarquistas. Se llega a crear en el pueblo hasta 4 grupos. ¿Qué es lo que defienden estos anarquistas? Que no haya propiedad privada, defienden que no haya paro, que cuando se haga una huelga, cuando se realice una huelga, a la hora de negociar, porque un campesino, ¿por qué hace huelga? Porque no tiene trabajo o sus condiciones de salario son pésimas. Entonces cuando va a negociar con el dueño de la tierra, va a negociar el salario, eso que hoy en día lo tenemos recogido en un convenio que antiguamente no tenía, esta gente proponen que no haya sindicalistas por encima, sino que directamente ellos presionen al patrón de la tierra y pueden establecer los precios que ellos consideren. Estos anarquistas en Herrera estaban luchando por la jornada laboral de 8 horas, esa jornada que hoy en día tenemos reconocida. Llegó a haber antes de la formación de la CNT en Herrera, porque la CNT nace en 1910 en Barcelona, pero hasta 1918 no llega al pueblo a Andalucía concretamente. Antes de la formación de la CNT existen 4 grupos libertarios, 4 grupos anarquistas. Se llaman los regeneradores, los incansables, los purificadores y los investigadores. Son grupos que se juntan para hacer mítines, para hacer campañas, para hacer huelgas, hasta que se adhieren a la CNT en 1918. En 1918 estos grupos se adhieren a la CNT y pasa a ser la CNT la sociedad política sindical más importante en el pueblo de Herrera. Aquí os traigo una foto familiar de Francisco Cabello Jurado con la familia. Francisco Cabello Jurado tuvo que irse con la dictadura de Primo de Rivera exiliado a Valencia. De Valencia pasa a Palma de Mallorca y en Palma de Mallorca con el golpe de Franco lo fusilan. A día de hoy no se sabe dónde está enterrado. Aquí os pongo un ejemplo de los mítines de propaganda que hacían. Excursión de propaganda en Castro, Espejo y Herrera. El día 26 de febrero se celebró dicho mitin al aire libre, asistiendo unos 1000 obreros en Herrera, siendo bien acogidos los conceptos vertidos por los oradores, por las conciencias sanas de los trabajadores que esperaban impacientes la noble y generosa obra que daba principio en estos momentos de lucha. Esto es el 26 de febrero de 1914. Lo recoge el diario de corte anarquista Tierra y Libertad. Según Tierra y Libertad, hay unos 1000 obreros manifestándose. Seguramente los motivos de la manifestación no los conozco, pero sería algún tipo de mejora de salario. Como he dicho, estos grupos anarquistas pasan a formar parte de la CNT, que fue la única sociedad política prohibida durante la dictadura de Primo de Rivera. ¿Conocéis a él? ¿Lo conocéis? José Martín Arjona. ¿Os suena? Aparte de una calle. Bien, la calle Pozo Viejo se llama José Martín Arjona, por eso mucha gente la conoce como la calle Pozo Viejo. Este es el anarquista más famoso de esta época herrereña. José Martín Arjona, aparte de tener una calle y un festival de teatro, escribe en multitud de periódicos de ámbito nacional. He fallado, lo he puesto en negro y no se ve bien, pero escribe en periódicos como La Libertad,
La Revista Blanca, Renovación Proletaria y Alma Obrera. Os he traído una foto de varias de sus novelillas que escribía en la Revista Blanca. Escribía novelillas, que además la novela ideal, esta novela se llama Madrina de Guerra, y... otra vez me dio problema. Ahí. Esta novela está basada en los problemas que tenía Herrera. En vez de llamarla en el pueblo de Herrera, llama al pueblo de Heredia para no tener problemas. Y dedica, os lo he traído porque en la contraportada hace una dedicatoria a sus compañeros de Herrera. Os voy a leer esta dedicatoria para que veáis el carácter revolucionario del pueblo. A mis amigos de Herrera, a los que en medio de un ambiente de corrupción fueron puros, altruistas y en un pueblo de socarrones y de usureros, sembradores de ideas en yermo de entendimiento, a los que en círculos infectados de estúpida egolatría dijeron por primera vez de palabra compañero, que hablaban de música, de arte, de literatura, de regeneración en su tertulia, y en sus casas, en cambio, había un drama de miseria. A vosotros, ignorados, burlados y perseguidos, que os quiero como me queréis, os dedico esta novelita. José Martín Arjona muere misteriosamente en Madrid en 1930. Algunos dicen que fue como narcotizado, otra gente... No se sabe, fue muy misteriosa la muerte de José Martín Arjona. Se le encontró muerto a una edad muy temprana, como veis, de 1892 a 1930. Hay solamente, si no me falla, 38 años, y fue encontrado misteriosamente muerto en la residencia que tenía en Madrid. Ya he dicho, José Martín Arjona se vio forzado al exilio como Francisco Cabello Grado, en la dictadura de Primo de Rivera. Llegó hasta en París, donde llegó a publicar su obra de teatro, Cruces de Sangre. No sé si alguno lo conoceréis. La obra de teatro Cruces de Sangre, cuál fue el que escribió esta novelita. Como veis, la CNT tiene una gran impronta en el pueblo de Herrera. De hecho, siguiendo el modelo de la masonería, llega a crear también una escuela, o en este caso se llama Ateneo, que iba dedicado a los hijos de los obreros que no podían costearse una educación, llamado Germinal. En estos espacios se enseñaba a leer, a hacer cálculos, a reflexionar, a los hijos de los obreros, como he dicho, y eran espacios inspirados en las escuelas laicas de la masonería. Entre los maestros del Ateneo se encuentran las personalidades del pensamiento ácrata, anarquista, más relevantes del pueblo: Francisco Cabello Jurado, José Martín Arjona, y menos conocidos, Higinio Noja y Juan Trujillo. Voy a hacerlo más rápido. Tengo muchas cosas, podría estar aquí ahora, pero voy a darme prisa. La CNT, siento que no se vea tan... En mi portátil se veía de maravilla, la CNT en Herrera adquiere el nombre de El Progreso, el Sindicato del Progreso, que llega a tener hasta 1923 unos 2.000 afiliados. Una vez que la dictadura de Primo de Rivera declare ilegal el Progreso, a partir de la Segunda República se crea El Trabajo, que llega a tener también en torno a 1.500 y 2.000 afiliados al de este. Aquí, mirad, os traigo una cartilla de un obrero que estaba afiliado a la Sociedad Obrera del Progreso. Actualmente la he podido rescatar. Y otra a El Trabajo. Son las sociedades más numerosas de todo el pueblo de Herrera, ¿vale? Aunque tenga un carácter republicano, las sociedades anarquistas son las más numerosas del pueblo de Herrera. No sé si me dijo algo de aquí. Bueno. Hemos visto el germen masón, el germen anarquista, y ahora hay que ver, cuando llega la Segunda República a nuestro pueblo, cómo llega, qué importancia tiene. Hemos dicho antes que los candidatos republicanos y socialistas sacan 11 de los 15 concejales que hay para elegir en el ayuntamiento. Actualmente son 13 de los concejales que se eligen.
Hay una gran esperanza por parte de la mayor parte de los trabajadores del pueblo, porque la República viene a deponer un sistema que se veía caduco, como era la monarquía, donde sabéis que Alfonso XIII se ve exiliado se ve forzado al exilio, no es exiliado, sino que ve que no tiene el apoyo del pueblo y marcha a Francia. Hay una gran esperanza en nuestro pueblo por el cambio del sistema de gobierno. Según un diario local que se llama El Alma Agraria, llega a haber el 1 de mayo de 1931 una manifestación en Herrera de más de 100.000 personas. Las cifras pueden estar un poco infladas porque es un diario local y obviamente tienden a decir qué bonito es mi pueblo, cuánta gente hay, está claro. La CNT, agrupación mayoritaria, apoyaba este nuevo sistema de gobierno, pero hay que decir que la CNT estuvo muy desencantada con el sistema republicano porque veía que nada cambiaba. De hecho, la CNT empieza a cometer actos más violentos a partir de la Segunda República para presionar a los candidatos republicanos. Aquí os traigo a dos alcaldes significados. Los dos, uno muere justamente antes de llegar a las tropas franquistas, Manuel Suárez Moreno, y es diputado provincial y antes fue primer alcalde republicano de Herrera. Ambos que os traigo son de izquierda republicana, el partido de Diego Martínez Barrio. Herrera está muy influenciada por la persona de Diego Martínez Barrio, destacado masón también, todo hay que decirlo. Y el otro alcalde, que este sí es fusilado el 12 de agosto de 1936 en el Cerro El Chirino, es Dionisio Cabello Suárez, conocido con el apodo de Cachafá. Mirad la estadística que tiene las elecciones del Frente Popular en Herrera con respecto a los demás pueblos de la comarca. Solamente le superan en votos favorables al Frente Popular en primer lugar Lora de Estepa con un 83% que votó al Frente Popular, Marinaleda con un 74% y le sigue Herrera con un 67%. El Frente Popular saca de Herrera un 67% de los votos, mientras... Bueno, no se lee muy bien, pero voy a relatar el episodio. En 1932 en el pueblo hay una huelga convocada por la CNT. Hay que decir que la CNT en Herrera es una de las 5 centrales sindicales de la CNT en la provincia de Sevilla, y lo que hacían los anarquistas cuando hacían la huelga, se iban a la central eléctrica que había en el pueblo, desconectaban la luz para que no pudieran enviar los telégrafos, para que no pidieran refuerzo a la Guardia Civil de Estepa y ocupar fincas. Los campesinos ocupaban fincas. De hecho, ocupan una finca, aquí, no lo puedo leer porque no se ve bien con la luminosidad, en la finca de Buenos Aires, que está a la salida de donde actualmente está la cooperativa La Purísima adherida a Estepa. Ocupa una finca donde la mujer, la propietaria de la finca, sale con una escopeta en mano, llega a disparar, huyen los anarquistas y en esa escapada la Guardia Civil mata a un herreño que estaba sublevado, que era José Rojas. Vale, aquí por ejemplo este diario del borde más conservador dice cómo actúa la mano blanca contra los bandidos, y en cambio en un diario más afín a la CNT hablan de que en Herrera ya se intentó, un campesino pagó con su vida el enorme delito de ser huelguista. Un camarada menos en el combate, pero este sigue. Herrera quiso implantó solamente unas horas el comunismo libertario, como había hablado el compañero. O sea, tenéis que ver con ojos objetivos cómo distinta prensa hace alusión a distintos hechos. Al mismo hecho, perdón. Mira, esta foto es una foto de presos de Herrera que están presos durante la época republicana, para que veáis que la república tampoco era la panacea de los mejores sistemas, porque la gente en Herrera había un 80% de personas que eran obreras, no tenían ninguna finca. Herrera en aquella época llegó a tener hasta casi 9.000 habitantes. La tasa de natalidad subió mucho durante mitad del siglo XIX, la tasa de mortalidad bajó y mucha gente estaba sin tierra.
entre los fusilamientos y la inmigración a Cataluña, Herrera se quedó en 4.500 personas y mucha gente pudo tener acceso a la pequeña propiedad, como hoy Herrera le caracteriza. Pero antiguamente mucha gente de Herrera vivía en chozas, muchas de ellas localizadas entre la calle Huerta y la calle Platería, en las zonas más humildes del pueblo. Bien, voy a acabar con esto. A mí me gustaría que todo aquel que esté dispuesto a reencontrar con este pasado revolucionario, pasado de movimientos sociales fuertes en Herrera, que sepa que puede coger, que puede no coger, sino que puede encontrar documentos que hoy en día están en las casas de Herrera. Yo tuve la suerte de... Yo me dedico, aparte de bucear los archivos, voy... A ver si no soy tan torpe. Ahí. De bucear los archivos, voy por las casas donde creo que vivieron estas personas distinguidas y algunas veces me encuentro una sorpresa como esta. Esto concretamente es la vivienda, una vivienda que ha sido se ha demolido hace poco, en la calle Estepa, al principio de la calle Estepa. La vivienda era de Jesús Martín. Es más conocido porque es el tío abuelo del corredor El Potro, el corredor atletismo El Potro, y me encontré con la suerte de tener una estantería con objetos personales de este anarquista. Era presidente de las Juventudes Libertarias, de lo que son las Juventudes Anarquistas del pueblo. Pues mirad qué joya encontré. Esta es una fotografía de Jesús Martín. Aparte de efectos personales, encontré libros intactos de principios de siglo. El abogado del obrero, de José Sánchez Rosa, y era un cabrero, para que veáis el nivel intelectual que tenían los obreros de entonces. La anarquía de Eliseo Reclus. También tengo otros libros que aparecieron allí más conocidos. Voy a poner uno muy conocido, Revolución y Contrarrevolución, de Carlos Marx. Esto lo leía un obrero de a pie de aquella época. Por eso el golpe de Estado vino a liquidar mucha sabiduría y mucha conciencia de clase que querían eliminar, por supuesto, estos anarquistas, en aquella época. Y esto es muy bonito porque hay una orla, no sé si habéis escuchado, que donde está la Plaza de España, al lado enfrente de la confitería, donde está, creo que es el Banco Santander actualmente, ahí había un edificio que era el Ateneo Popular de Herrera, donde confluían anarquistas, republicanos y masones. Y es una orla con símbolos masónicos dentro, con el compás. Esta la encontré en la casa de Jesús Martín, por eso Jesús Martín está justo al lado de la figura de Cervantes, arriba a la derecha. Y es como el último Ateneo que hubo del 31 al 36, antes hemos dicho que fue la escuela laica, después tuvo el Ateneo Obrero Germinal, en honor a una obra de Emilio Zola, se llama Germinal, que va de una lucha obrera en una mina, y por último el Ateneo Popular, que era de corte ecléctico, de corte unitario, entre masones, republicanos y anarquistas. Por eso digo que os animéis a preguntar a personas mayores. Yo he preguntado a varias personas mayores, algunas desgraciadamente ya han fallecido y ya son muy mayores, porque queda muy poca gente viva de aquella época, pero siempre os encontráis sorpresas como la que yo me encontré, si os gustan estos temas y os gusta que esta historia no se quede en el olvido, porque Herrera es algo más que sus fiestas, sus costumbres. Herrera tiene un pasado, y ese pasado no hay que traerlo a nivel político, simplemente hay que verlo como algo histórico, y hay que sentirse orgulloso de que Herrera fuese, que estuviese en el top 10, por así decirlo, de los pueblos con más ahínco revolucionario, donde se luchaba más por las conquistas sociales. Yo sin más, si no tenéis ninguna pregunta, pues agradeceros que hayáis estado tan callados. La verdad es que me sorprendió, pensaba que... sí, pues mira.
Con respecto a la masonería, las dos logias tenían la existencia, o sea, ¿sabían de la existencia la una de la otra o no? Sí. Antes he dicho que la logia Audacia, que es la femenina, está compuesta por mujeres, hermanas e hijas de la logia masculina. Por eso compartían el mismo templo, por así decirlo. Los masones se reúnen en un templo, que es donde ellos hacen su actividad iniciática, donde leen su discurso, donde se forman como masones. ¿Vale? ¿Te he resuelto la pregunta? Si sabían una de la existencia de la otra, estaban las dos aquí en Herrera, porque eran dos diferentes, que eran... Muy buena pregunta, porque se me ha olvidado decirlo. En la masonería ordinaria, la mujer como tal no tiene cabida. Por eso la logia femenina iba dentro de una orden distinta. No era la misma logia. Porque la masonería tiene distintas órdenes. Está la orden, por ejemplo, del rito de Memphis, está el rito escocés. Son distintos ritos y hay logias que no permiten la entrada de mujeres. Por eso se adhirieron a otra rama de la masonería, por así decirlo. Pero estaban en contacto apoyo los unos con los otros. No sé si viene un poco a cuento, pero hablando de la masonería, quería preguntarte qué sabías sobre la francmasonería. Es que no sé si tendrá algo que ver, quizás no. Preguntar. Bueno, de hecho, francmasonería hay actualmente en el pueblo. La Gran Fraternidad Universal es francmasonería. No sé si alguien lo conoce. ¿Nadie? ¿El Larra? ¿No lo conoce nadie? Bueno, ahora sí. Bueno, respondiéndote a la pregunta, la francmasonería tiene como principal fundamento de no entrar en política. Se considera como masonería negra y entrar en política como que lo delegitima. ¿Te he respondido? Por eso es la diferencia entre masonería. Conozco poco de la francmasonería, pero existe francmasonería en el pueblo y en muchas partes del mundo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.